Muy buenas de nuevo. Volvemos al curso de metodología. Seguimos con el tema 1 relacionado con las bases neurocognitivas para la adquisición y desarrollo de habilidades. Y nos centramos en el punto número 4, que nos va a permitir encontrar y definir cómo las decisiones están inherentemente unidas a las emociones que el jugador experimenta. Sabemos que los jugadores durante el juego experimentan emociones y que eso en ocasiones puede ser un problema y en otras es una guía. ¿Cuándo y de qué manera tiene repercusión en la toma de decisiones? Bueno, la clave es entender los modelos actuales cognitivos que nos están guiando hacia un modelo dual en el cual tomar decisiones y sentir emociones van de la mano. Bien, los estados afectivos, las emociones que experimenta el jugador le permiten valorar sus propias acciones y las situaciones en las que se están realizando. Cualquier actividad física o deportiva se ve afectada por las emociones que han generado previamente y que vuelven a nuestra memoria para guiar nuestra toma de decisiones. Que el modelo más tradicional, ese que dividía el sistema en dos también, como el sistema 1 y el sistema 2, ya analizado en el vídeo anterior, uno más deliberado y otro más emocional o intuitivo, porque intuición y emoción iban de la mano. Si nos centramos en la faceta emocional del sistema intuitivo, en el modelo clásico, siempre se ha propugnado que la toma de decisiones racional debía estar limpia de emociones. En cualquier caso, esas emociones debían ser controladas si aparecían. Sin embargo, rara vez tomamos decisiones de esta manera, porque primero, no tenemos tiempo para deliberar y autorregular el comportamiento sin contar con las emociones, y segundo, porque se ha demostrado que incluso en decisiones que son importantes y no tenemos tiempo para deliberar, siempre las emociones están presentes a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se lleva esta relación emoción-razón? Bien, cada decisión que se toma a lo largo de un partido está influenciada de manera consciente o inconsciente por el estado emocional que se está experimentando en el momento de la decisión. Estos estados emocionales son imprevisibles y dependen del desarrollo del juego. ¿Cómo se produce ese equilibrio entre razón y emoción? Bueno, no se ha tenido en cuenta hasta ahora mucho las emociones en el ámbito de la toma de decisiones. Tradicionalmente se pensaba que las emociones ayudaban a la persona a tomar decisiones rápidas, intuitivas. La ira o el miedo. Reaccionábamos hacia aquello que nos generaba esas emociones. Y el encargado de ello era la amígdala. Se pensaba que era exclusivamente parte de su función, donde un sistema de neuronas representaba los contextos positivos o negativos asociados a esas emociones. Por ejemplo, si después de salir a trabajar y tenías pensado ir al gimnasio, te encuentras con un amigo que te invita a ir al cine, esa red de la amígdala podría estar valorando efectivamente el valor de esa acción inmediata. En contraposición, se creía que la corteza prefrontal era la encargada de proporcionar el control ante esas emociones. Así, este sistema racional ubicado en el corte prefrontal pues sería el encargado de evaluar esa primera opción. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenía pensado ir al gimnasio tras salir de trabajo, su corte prefrontal, esa condición fría, que no estaba en ningún momento asociada a las emociones, tendría que intervenir para evitar una toma de decisiones caliente, la de irse con su amigo, y así cumplir con su objetivo a largo plazo, el planificado. Lo que sabemos hoy en día es que no están compitiendo. Amígdala
y córtex prefrontal no compiten para ver qué decisión tomamos a lo largo de nuestra vida, si la inmediata y una recompensa placentera o la que hemos planificado a largo plazo. Las hipótesis actuales, como la de doble vía de Deluxe, nos dicen que rara vez actuamos de esa manera. Amígdala trabaja junto con el córtex prefrontal. Ante cualquier estímulo de fuera, que provoque en este caso, por ejemplo, miedo, la información llega a la vez a diferentes áreas, a la amígdala y al córtex. La amígdala es más rápida y actúa, mientras que el sistema racional la evalúa y la suaviza. Por lo tanto, nuestras decisiones se basan en una combinación de esas reglas racionales y la valoración rápida emocional. Ello implica que las estructuras más o menos primitivas que controlan las emociones tienen que funcionar colaborando con las prefrontales más desarrolladas donde está ese control cognitivo. Así que cuando un jugador toma una decisión lenta, del sistema 2, deliberada, tenemos que tener en cuenta dos factores. Primero, las consecuencias emocionales de la decisión. ¿Qué voy a sentir si tomo esta decisión? Y las probabilidades de lograr éxito. Sin embargo, cuando el jugador hace eso, genera en él una emoción que anticipa, que le permite anticipar. Experimenta una emoción en el momento presente. Se imagina qué pasaría y se imagina la emoción y lo que le lleva a sentirla en el momento presente. Esa emoción experimentada se denomina esencial o emoción anticipatoria. Con el esfuerzo con la que el jugador vive esa emoción anticipatoria, va a impregnar su toma de decisiones y por tanto la valoración que hace de la probabilidad de las consecuencias. ¿Qué ocurre entonces? Que a veces el jugador, por los estados que se producen en el juego, puede o sobrevalorar las consecuencias emocionales de lo que va a ocurrir o infravalorarlo. ¿De qué va a depender? De algunos factores que vamos a ver. Durante el partido, las consecuencias, por ejemplo, que tiene un gran contenido emocional, final del partido, jugadores que están jugando algo en el vestuario, su contrato, la lesión, pues va a tender a causar en ellos una ceguera de las probabilidades reales del éxito o del fracaso de esa decisión. Entonces, ¿qué? ¿Solo afectan las emociones esenciales a esas decisiones? ¿Nos tenemos que dejar llevar? ¿Nos vemos afectados constantemente? No. Las emociones generadas por factores ajenos a la tarea también están ahí presentes y tienen una gran importancia a la hora de tomar decisiones. Estas se denominan emociones incidentales y podrían ser dos. Las incidentales están relacionadas con las disposicionales, las que dispone de partida el jugador, son rasgos de su personalidad y dependen como hemos dicho, de su personalidad. Por ejemplo, el introvertido tiende más a situaciones ansiosas o la transitoria por los estados que se están produciendo en los partidos o que vienen de casa, exámenes, relaciones personales con la pareja, con los padres, todas esas emociones que generan estados de ánimo permanentes durante un periodo de tiempo y que el jugador experimenta durante el partido, también van a ser influyentes a la hora de tomar la decisión durante la competición. Entonces la pregunta es, ¿todas las decisiones que tomamos o cuáles decisiones que tomamos se pasan a tener en cuenta deliberadamente las consecuencias de las mismas? ¿Y cuáles no y por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Ya vimos en el vídeo anterior algunas pistas de cómo se producía esta interacción. Vamos a ver aquí exactamente qué ocurre. Aquellas decisiones que tomamos en contextos donde la presión temporal es grande, las consecuencias, no se consideran las consecuencias de nuestros actos. Nos dejamos llevar por nuestra intuición.
lo más rápido posible. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y entonces ahí, en esas condiciones que son las habituales en el juego de baloncesto, ¿cómo decidimos? Bueno, como bien vimos anteriormente, lo hacemos gracias a que nuestro cuerpo nos avisa de si la decisión que estamos sopesando es buena o mala. Este aviso recoge la experiencia acumulada en esas condiciones parecidas que hemos vivido durante los entrenamientos, otros partidos, sin duda. Sí, esta experiencia pasada le ha permitido al jugador aprender de manera totalmente consciente a evitar ciertas decisiones, gracias a que la asocia con ciertos marcadores somáticos, así lo denominó su creador Damasio, es decir, señales del cuerpo que aparecen antes justo de tomar una decisión. Lo que desarrolla los jugadores es la capacidad para reconocer dichas señales corporales, que son pequeñas y sutiles emociones, que le advierten de los peligros de cada una de las alternativas que compiten cuando estamos con la necesidad de decidir. Cuando un deportista se enfrenta a problemas de juego, su cerebro predice, aquí está la clave con el cerebro predictivo como vimos en el vídeo anterior, su cerebro predice las consecuencias emocionales de la alternativa más plausible. ¿Qué sentiría si decidiera no tirar y echar el balón al suelo? Pues justo antes, milisegundos antes de tomar la decisión, el cuerpo te avisa. ¿Cómo lo hace? Llena nuestro cuerpo, nuestro sistema sensorial, de pequeñas dosis de la emoción que sentiría si las consecuencias se cumplen. Son como emociones dosis pequeñas que nos permitirían, por tanto, al sistema nervioso replantearnos si esa es la mejor decisión. Normalmente están asociadas a emociones negativas. Huimos en tanto en cuanto valoremos que voy a experimentar, si sigo por ese camino, una emoción negativa. El jugador puede, por tanto, usar esa información corporal para evitar tomar una decisión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de información corporal? Recordar que este procesamiento de la información es totalmente inconsciente, no pasa por la deliberación. Pero que no lo sea no significa que no sea útil para el jugador. Estas emociones pequeñas, esta información del cuerpo, están relacionadas, se sabe, con, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye ante cambios emocionales, la presión intraocular del ojo, los movimientos sacádicos del ojo. Hay otras variables del ojo que también están relacionadas con esta característica. En el fondo, cuando hablamos de el ojo es el reflejo del alma, ¿no? Eh, no nos equivocaban. No solo el ojo, también, por ejemplo, la piel es un buen indicador de los cambios emocionales que nos avisan, la expectancia de la piel, cómo el impulso eléctrico viaja alrededor de la piel, o la sudoración de la piel. Todos estos son pequeños cambios que el jugador experimenta justo antes, hemos dicho, y que va a usar para hacer que su decisión sea más eficaz. O justificaría al mismo tiempo la necesidad de proporcionar un volumen elevado de práctica y de variabilidad como característica esencial que garantice los mecanismos de evaluación afectivo. Debe tener práctica en contextos donde haya esas emociones y que por ensayo-error aprenda de manera autónoma y no guiada por el entrenador las consecuencias emocionales y que las use para volver a activar en un futuro situaciones similares. Igualmente justifica la necesidad de aceptar el error como parte esencial del aprendizaje y no estar pendiente el entrenador constantemente de evitar que surja dando instrucciones que guíen la conducta del jugador y que no le permitan de manera autónoma equivocarse y aprender de ese error. Así que de manera resumida, lo que podemos decir es que lo que determina la elección
del jugador durante el juego es la emoción que genera cada una de las opciones, cada una de las alternativas le va a generar una emoción. Previamente a la acción se desencadenan estados emocionales anticipatorios que nos avisan. ¿De qué nos avisan? De las consecuencias de las mismas emociones que ya en un pasado tuvimos. Dicho marcador corporal sirve de heurístico, es decir, de atajo, para elegir una acción rápida y que sea correcta, especialmente cuando hay mucha presión temporal o cuando la decisión es complicada. Pero además, este marcador somático, es decir, esas reacciones emocionales que son sutiles, eh, se pueden ver afectadas. ¿Por qué? Por esas emociones incidentales que antes hemos definido. Si un jugador con alto nivel de intuición, pero que ha adquirido algunas intuiciones en condiciones emocionalmente muy estables y poco parecidas a las que se producen en la competición, donde las emociones son altas, pues puede perder gran parte de esa experiencia a la hora de ponerla en juego en condiciones donde las emociones son mucho más intensas. Un ejemplo de ello son conocidos como rachas del jugador en el tiro, el hot hand, denominado también en la ciencia, la racha de mano caliente. Hay ciertas creencias de que el jugador entra en racha y tiene un porcentaje de acierto superior a su media. En cierta medida es así, pero cuando se analiza estas condiciones de juego, resulta que estadísticamente no hay diferencias. ¿Y por qué no la hay? Por la euforia que el jugador empieza a experimentar y que le impiden tener claro el valor probabilístico de que el siguiente tiro sea también bueno. Es decir, que un jugador en racha, como bien sabéis muchos de vosotros, termina tomando malas decisiones porque arriesga de más, porque sus emociones en ese momento de euforia muy intensas le llevan a no tener en cuenta la intuición natural que ha adquirido en situaciones menos eufóricas. De ahí la necesidad de entrenar en condiciones de alta intensidad emocional, tanto positivas, la euforia, como negativas, la ira, la frustración. Evidentemente, esta recomendación va de la mano de un proceso paulatino, donde al jugador se le someta a condiciones emocionales cercanas a su capacidad de regularlas y por tanto progresivamente irá cambiando su ajuste para poder solventar situaciones emocionalmente más intensas y que se parezcan a las situaciones de partido que por desgracia solo se van a producir durante los partidos. Esto no quita que tengamos la obligatoriedad de entrenar teniendo en cuenta esta carga emocional y no dejándolo de manera arbitraria a lo que ocurra durante los ejercicios que hemos desarrollado. Así que nuestra función como entrenadores es que tengan de manera autónoma una gran capacidad de regulación emocional, educando al jugador a que sea capaz de gestionar las emociones y las decisiones que van de la mano. Así el jugador podremos ayudarle de manera eh, que le generemos contextos de práctica en los que se estimule esa capacidad de gestionar diferentes tipos de emociones. Reproducir los estados emocionales que se producen en la competición no es fácil, pero podemos mejorar nuestra calidad del entrenamiento implementando consecuencias a los errores o a los aciertos. No es lo mismo hacer series de lanzamiento donde cada tiro, el ensayo, el error o el acierto no tenga ninguna repercusión después, más allá del acierto en el tiro, o que, por ejemplo, después de acumular 3 errores, el jugador que va contando su cantidad de tiros metidos vaya a cero a la cuenta y hay una competición durante el compañero. Aquí nuestro grupo de investigación realizó un estudio hace unos años
donde comparó condiciones de entrenamiento de tiro libre en las que estaban habituados los jugadores de cierta pericia, de senior con un nivel más de 10 años de experiencia, y les sometió al entrenamiento de tiro libre con diferentes cargas emocionales. Lo que vimos es que a la medida que aumentaba la carga emocional de la tarea con repercusiones como la que he puesto de ejemplo, encontrábamos primero que existían marcadores somáticos que aumentaban, por ejemplo, la presión intraocular. Segundo, que ese aumento de esa carga emocional y de los cambios corporales iban de la mano de un descenso del rendimiento. Esto nos hace pensar que efectivamente esas condiciones que propusimos a esos entrenadores, a esos jugadores ya experimentados, algunos de Liga EVA, que tenían que soportar esa carga nueva, esa carga emocional, no estaban suficientemente adecuadas a ella y su rendimiento bajaba. Lo tercero que vimos es que la repetición de estas condiciones de entrenamiento llevaron a una mejor adaptación y por tanto a un aumento del rendimiento. De la mano de esto, de generar contextos donde estén presentes emociones gracias a la repercusión del error o del acierto, también tenemos que darle herramientas que le ayuden al jugador a gestionar su emoción. El uso adecuado de los refuerzos y los castigos, el acompañamiento del andamiaje emocional ante la sensación de frustración o de ira o de tristeza o de euforia es esencial. Esto, sin duda, es uno de los grandes objetivos de cualquier psicólogo deportivo y que nos deberían ayudar a los entrenadores a tener un bagaje mayor de nuestras herramientas a la hora de interactuar con nuestros jugadores. Y ya por último, resumimos las ideas más importantes. La primera, las emociones juegan un papel decisivo en la toma de decisiones. Son inseparables. La segunda, las emociones esenciales no son las únicas. También influyen las incidentales que pueden venir de casa o pueden haber estado relacionadas con nuestras características rasgos de la personalidad. Y cuando vamos a tomar una decisión, nuestro cuerpo nos avisa previamente para ver si es conveniente o no seguir por lo que hemos decidido. Y por último, la principal función del entrenador es darle autonomía para que, primero, gestione sus emociones durante la competición y segundo, vaya siendo capaz de mejorar su adaptación a condiciones altamente intensas emocionales y que nosotros nos encargaremos de ofrecerles escenarios adecuados para esa adaptación. Hasta aquí el vídeo de hoy. En breve seguiremos dando más información sobre el primer tema, que ya nos queda poco. También os recuerdo que en material docente tenéis un documento explicativo de los contenidos de este tema.